Ayer Jamal Musiala marcó en la victoria ante Macedonia del Norte de la selección alemana y se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la selección en anotar un partido oficial. ¿Quiénes son los otros 4 que forman el top 5 de esta lista? Hoy, en Donde las Granjas son vida, lo descubriremos. La selección alemana empieza a existir en 1904 y por tanto en 117 años de historia da para que muchos jugadores rompan muchos tipos de récords. Y por eso hoy vamos a hablar, como ya he dicho, de los 5 jugadores más jóvenes en marcar un gol con la selección alemana, con Die Mannschaft. Empezando por Marius Hiller. Marius Hiller, que lo consiguió con 17 años y 241 días el 3 de abril de 1910 en su debut con la selección alemana ante Suiza en Basilea. Él, que había nacido en 1892, marcó un gol que sirvió para ganar ese partido por 3-2 y para ser además el goleador más joven en la historia de la selección todavía a día de hoy. 3 años más tarde de marcar este gol tiene que emigrar hacia Argentina, pues trabajaba en una empresa de seguridad y es destinado en Buenos Aires, donde entre otros equipos juega en gimnasia y esgrima y donde llega a ser el máximo goleador de la selección del equipo argentino en 1916 en la primera división del país. Una curiosidad de por qué estamos hablando de que hay tantísima diferencia de tiempo y por qué entonces era una historia completamente distinta. Hay que decir que Hiller llegó a jugar para el Imperio Alemán, porque todavía no era Alemania, era para el Imperio Alemán en la selección absoluta. Llegó a jugar para la selección absoluta de Argentina y además por aquel entonces se organizaban partidos entre las diferentes ciudades de Argentina y llegó a jugar, por ejemplo, para el combinado nacional, por así decirlo, de Buenos Aires. El siguiente es Jamal Musiala, que lo consiguió ayer, 11 de octubre, con 18 años y 227 días en un hito absolutamente histórico que se suma a toda la lista de récords que ya ha batido desde que debutó con el Bayern München. Un debut, por cierto, que llegó el 20 de junio de 2020 y que le convirtió ante el Freiburg en el jugador más joven en debutar con el conjunto bávaro. El 18 de septiembre de 2020 marca además su primer gol en Bundesliga ante el Schalke, siendo además el más joven del club en marcar en Bundesliga. Esto es algo que se va a ir repitiendo con Jamal Musiala. El 23 de febrero de 2021 marca ante la Lazio en ese partido de Champions League, convirtiéndose no solo en el jugador más joven del club, sino además en el jugador más joven alemán y además inglés, porque él tiene las dos nacionalidades, en marcar en la Champions League. El 23 de junio debuta con Alemania en la Eurocopa en el 2-2 ante Hungría, convirtiéndose en el jugador alemán más joven en debutar en una gran competición, y ayer, el 11 de octubre, se convierte en el segundo jugador más joven en marcar un gol con la selección alemana. El siguiente es Edmund Konen, que tiene una historia muy curiosa. Para empezar, marca su primer gol con 19 años y 65 días en 1934, en el Mundial de Italia, marcando en su debut, un 27 de mayo, 3 goles para ganar a Bélgica. El partido iba 2-2 cuando él entró y en 17 minutos marcó un hat-trick, una cifra y un logro absolutamente espectacular. Pero esta no es la anécdota que quería contar yo, que ya realza muchísimo su figura, sino es lo que sucedió ese mismo 1934 con el Werder Bremen. Él, en los años 30, el fútbol seguía siendo amateur y no se cobraba por jugar al fútbol. Y él había disputado en el 32 en el Saarbrücken y en el 34 llamaba la atención de muchos equipos, entre ellos el Werder Bremen, ya comentado, que intentó ficharle a cambio de ofrecerle pues una prestación económica por su fichaje. Edmund Konen no solo lo rechazó, sino que además se lo contó a la Federación Alemana, a la DFB, y la Federación Alemana sancionó a directiva, a cuerpo técnico y a jugadores del equipo que habían aceptado esos pagos previamente sin denunciarlo ante las autoridades competentes del fútbol alemán. En 1936 Konen tuvo además que dejar el fútbol casi 4 años porque fue diagnosticado con el síndrome de Da Costa, también llamado como la astenia neurocirculatoria, que es un síndrome que básicamente te genera mucha ansiedad, mucho miedo a que se te pueda parar el corazón jugando o haciendo ejercicio físico, y por esto tuvo que dejarlo. Consiguió superar este síndrome y en 1939 volvió a jugar para Alemania, volvió a jugar para sus equipos e incluso llegó a estar en activo hasta 1952 con 38 años y habiendo marcado 27 goles y en 28 partidos con Alemania, decidió colgar las botas. El siguiente nombre es Willy Fick, que no Flick, como el actual seleccionador alemán, que lo hizo con 19 años y 66 días. Pero es que su historia es todavía más curiosa, porque a mayores de estar solo un día detrás de Konen, solamente jugó un partido con Alemania.
el 24 de abril de 1910, que jugó su primer y único partido y marcó su primer y único gol con la selección alemana. Empezó jugando con el Holstein Kiel, pero la verdad es que tiene un desenlace muy triste. Decíamos en 1910 que marca, él había nacido en 1891, es decir, con 19 años, y en 1912 se creía ya, según los historiadores, que se conocía que tenía la tuberculosis, que le acabaría matando el 5 de septiembre de 1913 con apenas 22 años. Un jugador muy prometedor, muy joven, muy talentoso, que no pudo demostrar todo lo que era capaz. A mayores hay una intrahistoria aquí un poco extraña y un poco compleja por lo difícil que es a día de hoy, con más de 100 años de por medio, conocer qué sucedió con cada persona y con cada jugador y con cada prácticamente fallecido. Y es que hay gente que dice, que insiste que Fick, que Willy, murió el 5 de septiembre, pero de 1915, en la Primera Guerra Mundial. Mientras otros dicen que el que murió el 5 de septiembre de 1915 fue su hermano Hans, con el que también jugó en su día en el Holstein Kiel. Y ya para acabar tenemos a Mario Götze, a la gran promesa del fútbol alemán, si no de toda su historia, al menos seguramente del siglo XXI, una gran promesa que llegó a concretarse en momentos muy puntuales, pero que si se hubiera prolongado a lo largo de toda su carrera, podríamos haber hablado de un campeón de Champions League, de candidato a Balón de Oro si Messi y Cristiano Ronaldo no hubieran existido, y de un jugador superlativo, algo que nunca llegó a ser, aunque sí dejó destellos de poder llegar a serlo. Mario Götze marcó su primer gol con Alemania con 19 años y 68 días. En 2011 fue ganador del Golden Boy, siendo catalogado indiscutiblemente como el mejor jugador joven del planeta. En abril de 2013, con 21 años, ya era considerado el jugador alemán más caro de la historia del fútbol, tras el Bayern pagar los 37 millones de euros de su cláusula de rescisión con el Bayern, con el Borussia Dortmund. Y en 2014 entra como sustituto para darle a Alemania su cuarta Copa del Mundo ante Argentina en esa prórroga tan recordada tanto por alemanes, para bien, como para argentinos, para mal. Con este gol se convirtió en el único jugador en decidir una Copa del Mundo entrando como suplente y en el jugador más joven en marcar un gol en una final de la Copa del Mundo desde que lo hiciera Wolfgang Weber, también alemán, en 1966 ante Inglaterra. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado los datos que he dado, las historias, intrahistorias más desconocidas o más conocidas que pues os he facilitado, deja un like, deja una suscripción, deja un comentario, todo eso ayuda para que el proyecto siga creciendo y ya nos veremos en el próximo vídeo y así me despido yo desde el palco del Borussia Park.